Gracias, estimado presidente, colegas legisladores. El día de hoy voy a hacerles una presentación corta pero nutrida para explicar justamente cuáles han sido todos los elementos que como Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana hemos evaluado posterior al segundo debate que se dio en el Pleno de la Asamblea Nacional y donde solicitamos justamente que se nos dé el plazo de 8 días en ese momento para poder resolver sobre este proyecto de ley. Hemos enviado una presentación a la Secretaría de la Asamblea Nacional, con lo cual solicitamos con su venia pueda ser reproducida. Señor secretario, de lectura de la moción, tome votación, por favor. Con su autorización, presidente, previo a dar cumplimiento a su disposición, procederíamos con la reproducción de la presentación remitida por el asambleísta Juan Fernando Flores. Procede. El punto fundamental que hemos tratado como Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana es justamente lo que es el proyecto de ley orgánica en contra de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Solicito se proceda a la siguiente lámina, por favor. El segundo debate se desarrolló justamente en la sesión 825 del pasado 8 de diciembre del 2022, donde se presentó un total de 12 observaciones. Siguiente, por favor. Donde recibimos intervenciones de legisladores de todas las bancadas legislativas. Ahí constan los nombres de los diferentes asambleístas que intervinieron. Algunos miembros de la propia comisión y otros ajenos, pero que preocupados de la realidad de este tema decidieron justamente intervenir para poder exponer y presentar sus diferentes observaciones en aras de garantizar que esta ley sea mucho más sólida, mucho más fuerte y sobre todo que responda justamente a las necesidades de los ecuatorianos dentro y fuera del país, que es un elemento fundamental. Siguiente, por favor. Posterior a ello, en sesión 117-2021-2023 de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana del 12 de diciembre del 2022, se analizó, debatió y resolvió sobre las mismas observaciones con un total de 8 votaciones, las cuales contaron en algunos casos con la unanimidad de la comisión y en otras obtuvieron la mayoría con 5, 6, hasta 7 votos, dependiendo de cada uno de los temas que se presentaron. Y en función de eso voy a exponer justamente cuáles fueron los cambios apegados a lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su parte pertinente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que se hicieron? En los artículos 2, correspondiente al ámbito, y el artículo 4, correspondiente a los principios, se realizaron cambios de forma y redacción, a fin de que justamente el texto guarde concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, donde está contemplado dentro de un capítulo, y en la Ley Orgánica del Servicio Consular. Pero a su vez se aclaró el ámbito de aplicación, donde aquí es un elemento sumamente importante. Esta ley va a tener una condición donde su aplicación será para los ecuatorianos tanto dentro como fuera del territorio, entendiendo que quienes hoy están migrando, quienes hoy se están exponiendo, quienes hoy están en situación de vulnerabilidad, van a tener justamente una ley que les permita no solo garantizar sus derechos, sino a su vez que podamos tener varios elementos que han sido contemplados dentro de esto. Siguiente, por favor. Adicionalmente, se modificaron los artículos 6, artículo 7, artículo 8, que correspondía directamente al ente rector de las políticas públicas, la conformación del comité interinstitucional y quién será la persona encargada del comité. Entendiendo que la rectoría de la política pública, en este caso, tenía que estar en el ente rector en materia de seguridad ciudadana y orden público, porque lo que corresponde a la trata y el tráfico de personas, si bien es un elemento que no se puede dejar de lado los derechos humanos, tenemos que entender que existen prácticas allí que tienen que ser penadas en el ámbito justamente de lo que sería el Ministerio de Interior para que se pueda combatir de manera frontal. Así que de esta manera no es que desaparece uno o el otro, es que tienen que trabajar articuladamente el Ministerio del Interior en su carácter punitivo, pero también el Ministerio de Derechos Humanos en las garantías que merecen cada uno de los ecuatorianos o ciudadanos extranjeros que se vean lamentablemente afectados por este proceso.
Así que en función de ello, esos fueron cambios que se contemplaron. Siguiente, por favor. Adicionalmente se modificó el artículo 13, 14 y 23, que tenían que ver sobre el sistema de registro de casos, la entrega de la información y la evaluación de la política pública. Porque aquí no es solo exigirle al Estado ecuatoriano que genere políticas públicas para prevenir, combatir, sino que también se genere una evaluación continua que permita poder tener políticas reales hacia la administración e implementación de un sistema de registro, que todas las instituciones del Estado puedan entregar y manejar la información necesaria para poder cumplir justamente en los elementos de prevención, protección, asistencia e investigación de las personas que son víctimas de trata o tráfico ilícito de migrantes, y que se generen indicadores que nos permitan fortalecer justamente estos elementos. Siguiente, por favor. Y finalmente se modificó dentro de la redacción la disposición reformatoria única, que actualmente sería la primera, en el sentido de agregar a las personas sujetas a protección por razones humanitarias a las víctimas de trato ilícito de migrantes. Tenemos ciudadanos que han decidido hacer vida en nuestro país o que han decidido utilizar el Ecuador como país de paso y durante ese proceso son víctimas del trato de migrantes. En función de eso se debe garantizar justamente que podamos tener un elemento diferenciador y que si estas personas están en situación de vulnerabilidad, les garanticemos visas que les permitan poder tener un carácter regular que les permita la garantía de sus derechos. Pero además, y esto es un punto importante, colegas legisladores, se incorporaron disposiciones reformatorias. Como ponente de la ley, me corresponde explicar lo que desarrolló la comisión, pero hay un elemento adicional que explicaré al final de cómo vamos a trabajar la moción. Durante el debate para el 12 de diciembre, la Asamblea Nacional no había aprobado una ley en materia de seguridad como lo hicimos la semana anterior, que reforma varios cuerpos legales. Y dentro de la propuesta que hicieron varios legisladores, se habían incorporado disposiciones reformatorias que agravaban justamente las penas en materia de extorsión y en materia del tráfico ilícito de migrantes, entendiéndose el coyoterismo. Estos elementos fueron debatidos en la comisión, pero hoy, en conversación con los miembros de la comisión, las bancadas legislativas y entendiendo que responsablemente la Asamblea Nacional ya aprobó un proyecto de ley justamente que reformaba varios cuerpos en materia de seguridad, donde están contemplados estos elementos, estos van a ser absueltos para que justamente pueda prelar lo que la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional ya resolvió. Y finalmente se agregaron varias disposiciones reformatorias que reformaban algo. Dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana existía un capítulo de trata. Al generarle una propia ley a este proceso, se tenía que reformar para que no existan dos leyes que se contrapongan entre ellas. Así que en función de eso se reforman algunos artículos en forma, no en fondo, sobre lo que tiene que ver en materia de la regulación de la trata y el tráfico que estaban contemplados allí. Siguiente, por favor. En función de ello, lo que hoy les invitamos, colegas legisladores, es a que nos coloquemos todos una misma camiseta y logremos la aprobación de una ley contra la trata de personas que permita justamente luchar y combatir contra que hoy en día es considerada la nueva forma de esclavitud del siglo XXI y que perjudica a todos por igual, sean ecuatorianos o extranjeros, y que sobre todo son las niñas y las mujeres quienes lamentablemente se ven golpeadas y afectadas mayoritariamente a la hora de la explotación en todo su sentido. Siguiente, por favor. Es por ello que en función de esto mociono al Pleno de la Asamblea Nacional, solicito procedan con la siguiente lámina, 2 votaciones que hemos venido conversando con las bancadas legislativas y en el entendimiento de lo que nos permite realmente tener una ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La primera, la aprobación del texto final del proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con la excepción de las disposiciones reformatorias segunda y tercera, que correspondían justamente al elemento punitivo que habíamos incorporado en la ley para que justamente aumenten las penas en materia de extorsión y en materia de coyoterismo. Al este elemento ya haber sido tratado por el Pleno de la Asamblea Nacional, es inherente que no existan leyes que se contrapongan. Por lo tanto, reconociendo lo que ya la Asamblea Nacional ha aprobado, estos elementos quedarían fuera de la ley.
Y una segunda moción para garantizar justamente que exista todo lo que es el elemento de garantías jurídicas que corresponde a la aprobación de esos elementos que estamos dejando por fuera. Pero ahí adelantamos algo. La intención de la segunda moción no es aprobar eso, es justamente que para que haya una garantía jurídica y no se contraponga en la ley, tenemos que someterla a votación, pero que en este caso no demos paso a esa segunda moción para que queden fuera del proyecto de la ley y no perjudique el contenido del mismo. Y que aquellos elementos que habíamos incorporado dentro del debate, presentados por la asambleísta Marjorie Chávez, Geraldine Weber, elementos que ha presentado la asambleísta Natalie Viteri, Jessica Castillo, puedan ser llevados a la Comisión de Justicia, que actualmente está reformando el COIP, para que todos los elementos que teníamos que incorporar sean tratados de esa manera de orden directo y frontal dentro de esa reformatoria y no generemos un proceso que termine generando una ley con conflictos en su sentido. En función de ello, estimado presidente, mocionamos estas dos opciones y garantizamos que justamente de esta manera Ecuador tenga su primera ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, pero además nos genere un proceso. Ecuador en la historia no está incorporado al sistema regional de lucha contra la trata de personas y los delitos transnacionales en esta materia. Al aprobar esta ley el día de hoy y al exigir al Ejecutivo que no vete, sino que vaya automáticamente al registro oficial, hace que Ecuador sea el primer país de esta región que tenga un elemento que va a ser considerado en otros parlamentos de América Latina para que sea una ley que permita regular a toda la región y combatamos el nuevo sistema que hoy lamentablemente es la esclavitud del siglo XXI. Gracias, colegas legisladores, y esperamos contar con su voto el día de hoy.